Bienvenidos y bienvenidas a la Feria Internacional del Libro Universitario en su primera edición virtual. Es un gusto tener la oportunidad de conectarnos una vez más a través de sus pantallas y de sus dispositivos. Este día tendremos la oportunidad de conversar con Héctor Aguilar Camín en torno a su novela Plagio, editada por Random House. Es un gusto habernos reunido el día de hoy para hablar sobre una novela que nos ofrece un retrato irónico de la vida cultural y literaria de nuestro país, pero además para hablar sobre una novela que está maravillosamente bien construida y que es divertida y nos muestra la confesión cáustica de un criminal, de varios de sus crímenes. Es muy divertida, como lo he mencionado antes, y para ello hemos convocado a la doctora Leticia Mora, quien conversará con el autor y conmigo, ambos en la calidad de lectores fervorosos de Héctor Aguilar Camín. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes al público. Héctor, es un gran gusto platicar sobre tu última novela, una novela divertida y una novela que, a pesar de que en las primeras páginas, al estilo de la novela picaresca, nos revelas mucho de lo que va a acontecer, o más bien dicho, todo lo que va a acontecer, el lector se queda literalmente enchufado a las páginas y continúa pasándolas para saber más acerca de ese personaje contradictorio que es el protagonista de la novela, un protagonista que no tiene nombre, pero que nos conduce de manera, como dijo Lino, muy divertida por los recovecos de la alta cultura. Supongo, Héctor, que la escritura de esta novela, todos los escritores tienen ritos y quizá este es un lugar común, pero yo me imagino que a veces tú mismo te habrías levantado o habrías dejado la pluma a un lado o la computadora, porque ahora ya no es la pluma, pero para reírte a carcajadas de lo que se estaba narrando. Aunque a veces también es un personaje trágico, de cierta manera. ¿Cuál fue tu proceso de abordar este tema, un tema que es eminentemente literario y que en los últimos años ha tenido una importancia, digamos, inusitada por toda la serie de descubrimientos de plagios que se ha hecho en las páginas culturales? Por ejemplo, Guillermo Sheridan podría ser nuestro Saladrigas literario. Bueno, primero, le agradezco mucho de Lino y de ti, Leticia, que, digamos, la palabra que asoma a sus labios a propósito de esta novela sea que es divertida, porque efectivamente yo me divertí mucho haciendo esto. Y como tú dices, por momentos me retiraba de lo que estaba escribiendo para reírme, porque había una dosis satírica, una dosis realista también del tipo de mundo que estaba describiendo, que era muy divertida para mí en el sentido de que era muy crítica y muy, ¿cómo te digo? Como de ver como la pobreza de un medio y al mismo tiempo al pícaro que era capaz de manejarse en ese medio. El personaje de esta novela, que en efecto no tiene nombre, probablemente es bueno que no tenga nombre porque él es uno y es muchos, es un tipo que resume una dualidad inquietante. Es mucho mejor escritor que persona. Es una mala persona y es un buen escritor. Es una persona llena de miserias, como él mismo va contando, y es un escritor capaz de contar de una manera solvente, rápida, efectiva, esas miserias. Y esta dualidad de este personaje a mí me fascinó desde el principio, de cómo un tipo que entiende todo
sobre la literatura, o muchas cosas sobre la literatura, escoge el camino torcido de copiarse las cosas de otros. La cual copia también es una manera de admirar la literatura, de entenderla, de quererla para él, de querer apropiársela. Y este personaje, este pícaro, me divirtió mucho y al mismo tiempo me hizo pensar mucho sobre digamos, la verdad última de la creación literaria. Y si la creación literaria al final, no es sino una, digamos, original copia de lo que otros han hecho. La novela ensaya un tema como lo es la imposibilidad de la originalidad y retrata el mal literario de la admiración, y justamente se toca el tema de la envidia, de la falta de creatividad en un autor que, como el maestro Héctor Aguilar Camín nos está mencionando, resulta ser muy solvente y muy buen escritor. Justo la doctora Leticia me mencionaba la maravilla que es el inicio de la novela y lo converge con otra cita de Borges. No sé si tendríamos un poco más que decir al respecto, doctora, de lo que veníamos conversando justo sobre el gozo y sorpresa que nos despertó Plagio. Bueno, lo que quisiéramos preguntarles, porque a lo largo de la novela, yo creo que el plagio está en el meollo del corazón literario, o sea, de lo que es la literatura en sí. Desde mucho tiempo siempre ha habido acusaciones de que los escritores son plagiarios, por ejemplo, en el siglo XIX, o a la imitación de, en fin. Pero dentro de la novela también se dan varias intertextualidades, varias reescrituras, podríamos decir, porque usted mismo dice que su personaje comienza reescribiendo. Entonces, a partir de la reescritura hay una transfiguración, y eso es, en esencia, el hecho literario. ¿Dónde comienza el plagio? Claro. Bueno, digamos, el plagio es la copia literal, yo diría, ¿no? Leticia, el plagio es tomarse la frase que te parece admirable, insuperable, que otro ha escrito, y decir, esta la firmo yo. Eso es un robo. Eso es una fechoría. Este plagiario en el que yo me empeñé con tantos buenos momentos de risa. Me gustó mucho lo que dijiste de si había momentos en que me separaba para reírme de las barbaridades que estaba diciendo, y sí, hubo varios momentos de eso. Bueno, entonces, este es un plagiario que es un plagiario muy refinado, en el sentido de que entiende muy bien lo que está haciendo, no tiene ninguna disculpa desde el punto de vista de la culpabilidad de su intención, y al mismo tiempo está haciendo una cosa que se parece bastante a lo que hacemos los escritores en general, que es tomar cosas que ya ahí están en la tradición literaria, darles una paseada, una meneada por nuestro molino, y luego producir algo que a veces normalmente es inferior, pero algunas veces es superior a aquello que se está tratando de recobrar, de repetir. La cita que preside el libro es la cita de un hombre que, si algo hizo, fue saquear la tradición literaria y volverla su propia riqueza literaria, su propia enciclopedia literaria personal, que es Borges.
Borges decía, el plagio al final quizá no es más que la última manera del reconocimiento, de la admiración. Hay algo de esto en el autor de esta novela, en el relator de esta novela, que es plagio, porque él es un hombre que se da muy bien cuenta de que no tiene el talento de las obras literarias que admira, como Borges vaya que si se daba cuenta de que estaba muy debajo de los grandes autores que admiraba, pero al mismo tiempo, en reconocer eso, había una grandeza literaria y había una capacidad de recrear en gran formato la literatura en el caso de Borges. En el caso de mi personaje, pues lo que hace es recrear esa misma pasión, esa misma admiración profunda del hecho literario, pues en un formato menor, que es el de sus plagios para obtener lo que los escritores niegan que quieren tener, pero que en el fondo también quieren tener, que es reconocimiento, poder, dinero, ventas, etc. De manera que aquí yo traté de mezclar a lo mejor demasiadas cosas, pero creo haber no salido muy mal del intento, en el sentido de que está el pillo, está el escritor y están otros escritores reconocidos. En particular, uno que me importa mucho a mí personalmente, como Héctor Aguilar Camín, que es Martín Luis Guzmán, que me parece uno de los grandes escritores no reconocidos en su tamaño cabal por la tradición literaria mexicana y en general por la literatura, digamos, occidental, porque hay un homenaje en este libro a Martín Luis Guzmán que está planteado como desde dentro de la calidad literaria de Martín Luis Guzmán. Y este fue uno de los momentos más cuidadosos, más difíciles y para mí más satisfactorios y más divertidos de plagio, cuando el narrador cuenta cómo se robó desde que era un estudiante de preparatoria a Martín Luis Guzmán y qué se robó. Y luego pone el fragmento de Martín Luis Guzmán y lo que él inventó, recreó, copió de un pasaje, por cierto, no muy canónico, pero muy bueno, de La sombra del caudillo. Es una de las partes más gozosas de esta novela, la confesión desde la revancha del personaje de su método, la manera en que se apropiaba de textos e incluso la manera de encontrar las fuentes materiales para sus crímenes. Justo me gustaría recapitular un poco para hacer mención que la novela y esta presentación no van a estar libres de spoilers. Si bien la novela empieza con el gran spoiler, que es confesar el crimen, los crímenes que están sucediendo y cómo sucedieron cronológicamente, y como mencionaba la doctora Leticia, el éxito, creo, de este maravilloso libro es que el lector, pese a tener ese gran spoiler desde el inicio, no deja de leer la novela. Pues bueno, como he dicho, la presentación no va a estar libre de estos. Y a grandes rasgos hay 3 sucesos que marcan toda la trama de la novela. El descubrimiento del plagio de esta voz narrativa que es nuestro protagonista, un crimen pasional y la manifestación de los celos cuando descubre que su mujer lo engaña, y lo engaña con el delator de todos sus plagios, ¿no? Antes dije que el crimen pasional, quise decir también que pierde su trabajo y pierde todo su poder y prestigio universitario y cultural, ¿no? Creo que son los grandes motores de esta rica narración que trae este gran spoiler desde el inicio, ¿no? Muy bien, porque la novela empieza como la narración de un plagio y del costo que tiene para el plagiario en su mundo este descubrimiento de su tropelía.
Pero de pronto el plagio deja de ser el centro del libro y los celos y la venganza, el homicidio por celos, ocupa el escenario por completo y resulta que aquello que era, digamos, como una discusión ardua, candente, de originalidad literaria o de plagio, se vuelve un crimen. Y el crimen nos abre el espacio a otra forma de del impulso de apropiación del plagiario. El plagiario quiere apropiarse de lo que le gusta en la literatura. El celoso quiere tener en exclusiva lo que le gusta en la pareja que tiene. Y ese tránsito, de pronto, digamos, como la pasión de copiar, de apropiarse del talento de otros, de pronto se vuelve la pasión homicida de que otro se haya apropiado del amor del narrador. Y en ese momento la novela gira hacia un lugar completamente distinto de donde estaba, que es, bueno, ¿y quién mató a el rival literario y resulta que también amoroso del narrador? Y entonces empieza una deriva de novela policial que va caminando hacia, creo que es la tercera parte, hacia la aparición de un personaje clave de la novela, que es un detective. De esos detectives, como dice el propio narrador, que nada más pueden existir en la realidad y en las novelas. Es decir, un personaje así de imposible, que es el detective Saladrigas. Y Saladrigas entiende muy bien lo que le pasa a este personaje y le dice, bueno, a ver, tú, ¿para qué inventas estas cosas? ¿Para qué te metes en estos líos? ¿Por qué no eres el escritor que eres? En lugar de andarte copiando a otros, y tus historias son muy buenas, ¿por qué no hacemos un deal y yo te cuento historias y tú las cuentas y nos hacemos ricos? Bueno, la tercera parte de la novela es la solución de estos enigmas. No se los vamos a decir a los que nos están oyendo porque queremos que lean la novela. Sí, justamente además creo que es digno de mencionar, doctora, los guiños y las falsas pistas que también nos brinda la novela en torno a la realidad y para decirlo en términos llanos, al chisme cultural y literario que todos nos sabemos de esta pandemia de plagiarios que vivió México en algún momento y de la que mencionaba la doctora Leti hace un momento. ¿Cómo se logra eludir el realismo a la hora de construir esta novela? Yo creo que justamente es a través del humor, es a través de la gozosa satisfacción de estar creando una narración irónica, picaresca, como lo ha mencionado la doctora Leticia, y construyendo a partir de varios momentos de la realidad un personaje que puede ser identificable y no. Puede ser tal editor, puede ser tal novelista y puede ser muchos más. Que creo que de esto hablábamos un poco, ¿no, doctora? Sí, al inicio, bueno, y realmente, digamos, porque no solo el personaje es un plagiario, es un simulador, ¿no? También. Claro. Y muchas de sus desgracias derivan de pues de esas pasiones que él tiene por sobresalir, por salir adelante. Pero la imagen que emerge en todo esto es también la de un país azotado por simuladores. O sea, y es una imagen, digamos, porque comentábamos, Lino y yo decíamos, bueno, al final de cuentas, el plagiario pierde a la esposa, o bueno, varias cosas le pasan. Pero en sí, digamos, sigue sobreviviendo y lo hace bien y escribe una novela y se prueba escritor. Entonces, la pregunta quizá es ese mundo que se asoma ahí en las páginas, ¿ese es el México de hoy día?
Héctor Aguilar Camín? Bueno, sí, es un México en ese ámbito, en el ámbito cultural y literario, es un México. Hay otros muchos Méxicos. Eh, este personaje, digamos, en el ámbito de la novela, es un personaje que paga por sus delitos, paga seriamente por sus delitos, pierde todo lo que tiene. La consecuencia de su simulación en este libro es la catástrofe personal, es la pérdida del imperio que tiene en el sentido de la política cultural que domina, es la pérdida de su prestigio como escritor original. La historia de él es la de un derrumbe cabal. Ojalá y fuese la historia de todos los simuladores. Dices muy bien, Leticia, me gusta mucho la manera como lo dices. De todos los simuladores que han pasado por nuestra vida pública, por nuestra vida cultural. Y que ese fuese el castigo. Un castigo, además, aceptado, entendido desde dentro del transgresor, que es quizá, digamos, el valor moral de esta novela, es que este narrador no tiene ninguna intención, la menor pretensión de disculparse, de dar explicaciones. Lo que él cuenta es lo que él vivió con toda severidad, con toda claridad, con humor, y está de entrada reconociéndose como el culpable de estas cosas que lo llevan a la derrota. Imaginémonos a los simuladores que hemos tenido en este país durante estos tiempos, haciendo lo mismo, a los presidentes diciendo en dónde es que fallaron y por qué es que la opinión pública los ha desbaratado una vez que salieron de la presidencia. Imaginemos a los responsables de los gobiernos estatales haciendo lo mismo. Imaginemos un país que sea capaz de, en sus personajes dominantes, en sus personajes decisivos, en sus personajes simuladores, capaz de confesarse con esta claridad, con este humor, con esta verdad, y habiendo pagado el precio de sus simulaciones con que lo hace este narrador. No me parecería un mal país, me parecería un país interesante, el país capaz de que sus simuladores que lo han gobernado cuenten por qué razón se los cargó el pintor, como a este personaje de plagio. Y al tiempo que se confiesa este personaje, este simulador, como ustedes mencionan, también revela la corrupción de la vida cultural y literaria, permeada como cualquier otro grupo de poder, de los mismos vicios que la política nacional. En este sentido, cualquier ejercicio de poder jerárquico, vertical, sufre de estos vicios y estos males que vienen originados justamente por el espejismo del poder, del prestigio y de las prebendas de las que goza cualquier poderoso. Particularmente en esta ocasión, un poderoso dentro del aparato cultural universitario, particularmente de un poderoso bien ubicado en el mundo cultural y literario. Claro, es ficción, pero estoy seguro que Héctor Aguilar Camín recrea y nos da un retrato justamente con una postura crítica de este mundo a partir del conocimiento de la vida cultural en México. No sé si pudiéramos también un poco abordar este tema justo en la línea de lo que venían comentando. Sí, bueno, es obviamente el retrato de un poder cultural y de sus reglas internas. Ahora, el sentido básico de mi libro no es el de una denuncia de la corrupción cultural, porque
pues antes de la corrupción cultural habría que denunciar, o al mismo tiempo, pues todas las otras. Imagínate la corrupción de las policías, imagínate la corrupción de los grandes contratos, de las relaciones de los políticos con los empresarios, es decir, con los sindicatos, con todas las estructuras de poder. Yo no pienso que la corrupción del mundo cultural tiene la dimensión, el tamaño, la importancia que tiene la corrupción en México en todos los otros ámbitos. Me parece, en realidad siempre me ha... Héctor Aguilar Camín nos está hablando sobre su novela Plagio y acaba de mencionar un tema bastante interesante. Retomamos la comunicación, doctor. Momentáneamente se nos cayó la red, pero... ¿Dónde me quedé? ¿En dónde me quedé, Usted perdón? se quedó hablando de que usted no cree que la corrupción cultural sea de los males el mayor, que primero que habría que reconocer nuestra corrupción a nivel mayor, a nivel macro. No, naturalmente. Yo creo que la corrupción fundamental del país no está en el ámbito cultural. El ámbito cultural es parte de la corrupción general del país y de sus modos y de sus códigos de negociación, de intercambio, etc. Mi mamá decía una cosa que yo siempre repito, sobre todo a partir de que llegó la democracia y empezaron a haber alternancias de partidos políticos y gobernantes de distintos partidos. Mi mamá decía, mira, mijo, porque yo iba a decirle, es que si hay un cambio y entra la izquierda al gobierno, eso va a cambiar, y si el PRI se va del gobierno, eso va a cambiar. Y ella me decía con gran contundencia y con un toque irónico, mira, hijo, no hay nada más parecido a un mexicano que otro mexicano. No hay nada más parecido a un político mexicano que otro político mexicano. No hay nada más parecido a un político corrupto mexicano que otro político corrupto mexicano. Y no hay nada más parecido a un político honesto mexicano que un político honesto mexicano. Entonces, distingamos, no es un asunto de partidos, no es un asunto digamos, de banderías políticas, es un asunto de que cada quien es como es. Y el político cultural o el político que es honesto y se parece mucho a los otros políticos culturales y políticos que son honestos. Y el que es corrupto se parece mucho también al político cultural corrupto y al político corrupto. De manera que no hagamos generalizaciones desde el punto de vista de que este partido es honesto y el otro partido es deshonesto. No. Veamos las personas y veamos sus conductas y ahí vamos a entender quién sí y quién no. Gente por gente, político por político, momento por momento. Es cierto. Y realmente pues pone el dedo en la llaga en esta terrible situación que vive México. Tal vez los que nos movemos en la cultura nos gustaría pensar que está arriba de todas estas dinámicas sociales, pero realmente lo que dice es cierto y es un tanto desalentador. Yo quisiera volver, si me lo permiten, a la cuestión literaria, a la cuestión de lo que esconde el plagio y lo que esconde la práctica literaria en sí misma. Hay una escena que a mí me divirtió mucho y es cuando llega por primera vez este personaje a visitar a Marcelina y se encuentran ahí a una figura muy interesante y están creando el premio escritor para escritores, que después sería la condena del personaje, bueno, porque ganaría finalmente ese añorado premio y con ello empezaría su desgracia. Entonces, el plagio, la institución literaria, los premios,
todo da la impresión de que construye con mucha facilidad escritores, como también puede destruirlos. ¿Qué piensa al respecto, Héctor? Bueno, yo creo que los premios obviamente ayudan a vender libros y ayudan a crear prestigio, pero yo creo que los premios no hacen a los escritores. Los escritores hacen a los premios en todo caso. Y luego hay muchos escritores no premiados que desprestigian a los premios retroactivamente, como el hecho de que no le hayan dado el Nobel a Borges, desprestigia el premio Nobel más que prestigiarlo. Pero aquí hay una cosa importante en lo que señalas de volver al asunto, digamos, de la literatura como vinculada a la política cultural de los premios. Sí creo que hay una enorme cantidad de premios que se consiguen mediante, digamos, transacciones, mediante actividades de los escritores buscando esto. Así como es posible publicar en una publicación que te interesa tocando muchas veces la puerta, también es posible ganarte muchos premios tocando todo el tiempo la puerta de esos premios. Eso, digamos, es un hecho de la vida política, cultural, más que de la vida, digamos, de la calidad literaria. Ahora, el asunto es, si tú, como escritor, lo que andas buscando es un premio o un poder político, te vas a acercar mucho a la manera de pensar de este personaje que está plagiando la obra de otro para ganar posiciones políticas, posiciones de poder. No necesariamente vas a cruzar por la pérdida, por la derrota que este personaje cruza. La verdad es que no hay tal cosa como que te portas mal y te va mal. Eso no existe ni en la literatura ni en la vida. Pero lo que sí queda, digamos, a salvo, yo creo, en este libro, a pesar de ser un libro narrado por un plagiario, es que lo que le importa, lo que realmente le importa, es la literatura. Y lo que lo desafía, lo que lo pone en duda psicológica a él respecto del ejercicio de su poder cultural adquirido a propósito de su literatura llena de plagios, es un genuino competidor literario. Es un verdadero talento literario. Eso es lo que a él lo inquieta, lo incomoda y le destruye la vida, porque ese competidor, que en el libro se llama Voltaire, es el que él sabe que es el gran autor, que él no puede ser. Y es la persona que se queda con su mujer, que conquista a su mujer. Y entonces él tiene con este gran autor potencial, que es Voltaire, la doble derrota. La derrota de ser inferior, de saber él que es inferior literariamente a este escritor emergente, y que además este es el que le ha hecho el que se ha quedado con su mujer. Y entonces le provoca los dobles celos terribles de el literato que se reconoce de pronto inferior a otro, entendiendo que el otro realmente es superior, y el escritor que pierde a la mujer que quiere a manos de ese mismo competidor. Lo paradójico, lo interesante del asunto es que él descubre cuánto quiere a esa mujer cuando la pierde, como es una historia no tan infrecuente. Eso es trágico. Triste.
Al mismo tiempo también descubre que es un gran escritor justo cuando pierde también todo su prestigio literario, cuando pierde toda su credibilidad literaria. Hasta la pone en cuestionamiento cuando se le descubren algunos de los artículos plagiados de esta revista de odontología. Incluso nos da una frase maravillosa, sumamente llena de humor y ironía, que es cuando descubren quién es el autor de estos textos, cómo la prensa cultural, claro, dicen, obviamente no podía ser de tal autor, ¿no? Que es nuestro personaje. Y él se regodea un poco en el hecho de haberlo descubierto, en el hecho de descubrir también las dobles moralidades de esta prensa a la que él conoce muy bien. A mí me parece un hecho de mucho talento que nuestro personaje desde el inicio nos diga, un poco esto va en la línea de lo que nos comentaba el maestro Héctor Aguilar Camín, que él descubre muy inicialmente que él tenía que ser su propio mecenas. Y a partir de ahí, él ir construyendo este camino que lo lleve justo a tener una competencia digna, pero una competencia en el mundo literario. Quizá no una competencia moralmente ejemplar, pero sí digna. Y justo el rival a vencer resulta encarnarse en Voltaire. Déjame volver a un tema que planteó Leticia, que es muy importante en la novela y que no veo que se haya reparado mucho en eso. Y es la relación del narrador con Marcelina Maturana. Esa bien vista, es la historia de amor que hay en esta novela. Es una historia de complicidad, es una historia de entendimiento, de admiración mutua entre gentes que se llevan 20 años. Marcelina es 20 años mayor que el narrador. Y al final, en el curso de la novela, digamos, puestas, a ver, me gustaría saber qué piensa Leticia de esto, puestas todas las cosas juntas, acaba siendo una historia de amor, digamos, el momento, yo creo, en donde de la muerte de Marcelina y de cómo él va en busca de Marcelina a su muerte y todo eso, en medio de su desgracia, en medio de la pérdida de todo. Creo que si alguna historia de amor genuino hay en la novela es, bueno, la historia de los celos que tiene por perder a su mujer contra su rival literario y personal, pero sobre todo yo creo la larga relación de complicidad, de cercanía, de comprensión y finalmente de proximidad profunda con Marcelina Maturana. Creo que sí existe un gran cariño, incluso cuando ella le está diciendo, bueno, tú no hiciste eso y nunca lo vas a aceptar. Ella comienza a toser y dice, y su enfisema le provocó todo eso, y yo me sentiría, ahí me dio mucha ternura el personaje, porque él menciona algo, dice, me sentiría yo muy preocupado si no fuera porque estoy viviendo todo esto en medio, ¿no? Y creo que efectivamente, además hay solidaridad, hay comprensión, creo que es una de las relaciones más genuinas que tiene el personaje, de verdadero afecto, de verdadera, una solidaridad de años y de complicidades. O sea, es una relación muy linda esa y muy sincera de parte de este personaje, donde la sinceridad a veces es escasa, ¿no? O sea, pero bueno, no es escasa porque él se conoce muy bien. Y esa es la pregunta que yo quisiera hacer. En todas estas historias, a ver, es un poco saliendo de la novela, pero tocando la novela. En todas estas historias de los plagiarios, por ejemplo, a mí me parece a veces muy triste la historia de Alfredo Bryce Echenique, quien fue mi maestro. Y, bueno, copiar a estos artículos, a escritores desconocidos. Yo pienso, bueno, ahí hay un mérito porque él está reconociendo
algo grande en esos escritores que no son tan conocidos, y ese creo que es el mérito del buen lector. Pero hay algo trágico también en cómo copiarlos, por qué, o qué lo motivó a hacerlo en un momento dado. Y bueno, luego aquí en la novela yo debo confesar que pensé inmediatamente en Saltiel la Triste cuando estaba leyendo la novela. Después me fui dando cuenta que era ahí una especie de montaje de varios plagiadores, pero además, digo, del ejercicio literario, también está la cuestión humana que se esconde atrás, eso que no podemos eludir, eso que somos, que es nuestra grandeza o nuestra pequeñez humana. Y el plagiario, por ejemplo, cuando descubrieron por ejemplo, Guillermo Sérida en el Saladrigas, que descubrió a este investigador en el Colegio de San Luis, y bueno, que resultó que tenía toda una hilera. Imagino cuando perdió todo también, que es el caso de él. Entonces, imagino esa soledad humana, ese estado tan precario emocionalmente en que deben sentirse. Mira, Leticia, es una cosa muy importante para mí que quiero aclarar muy bien. La verdad, uno no entiende, tú tienes toda la razón. ¿Por qué un tan buen escritor como Bryce Echenique, sobradamente buen escritor, o un escritor tan bueno como Saltiel, incurren en estas, digamos, en estos misdemeanors, diría un abogado americano? ¿Por qué? ¿Por qué, pudiendo escribir lo que se plagiaron igual o mejor, toman eso y lo vuelven, y se vuelven unos plagiarios? Pues creo que es un error, no me lo puedo explicar, porque, digamos, Bryce es un escritor mucho mejor que los textos que se plagió, y lo mismo puedo decir de Saltiel. Entonces, ahí debo confesar que me queda un espacio que no puedo explicar, que no sé de dónde viene, salvo quizá de este asunto un tanto cuanto infantil, de decir, no, esto es lo que me gusta a mí y esto es lo que yo quiero firmar. En la solvencia literaria de Bryce y de Saltiel, la verdad, uno no entiende por qué necesitan haberse apropiado esos textos, salvo pues por esta pequeña cosa de decir, bueno, tengo urgencia, lo pongo, nadie se va a dar cuenta y ahí va. Bueno, pues se dieron cuenta y les costó, pues no sé si tanto como a mi autor, al autor de plagio, pero bastante. Y la verdad, para mí sigue siendo un enigma. ¿Por qué? Estos solventes escritores quieren repetir como propios textos de otros. No lo entiendo, no lo sé. Tenemos espacio para un último comentario de la doctora Leticia, pero antes me gustaría recomendarles que entren a nuestra página de filu.b.mx, se dirijan al apartado de la red de librerías independientes, donde podrán encontrar el resto de la obra del maestro Aguilar Camín junto con la novela Plagio. Asimismo, la novela está disponible a su venta en formato impreso y digital en la página de Penguin Random House. Entonces, doctora, tenemos espacio para un último comentario para ir despidiendo esta gozosa conversación. Bueno, yo quiero terminar diciendo que es un libro que recomiendo mucho, de verdad lo disfruté, no lo pude dejar, y que además a mí me ha ayudado mucho a pensar mucho. Doy clases de literatura, he abordado todas estas nuevas dinámicas sobre las prácticas literarias, todos estos escándalos alrededor de Borges, los derechos de autor. Me he preguntado mucho sobre la naturaleza legal, moral o ética del plagio, y agradezco mucho
a Héctor Aguilar Camín la oportunidad de haber leído esta novela que me divirtió muchísimo, me hizo reflexionar profundamente en cuestiones de la diversa naturaleza humana y sobre el fenómeno literario. Pero yo quisiera que fuera Héctor Aguilar Camín quien terminara esta conversación y que nos dijera cuál es la parte de la novela, bueno, ya hablamos de algunas, pero que es la parte que efectivamente no podía parar de reírse. Mira, me cuesta mucho trabajo ahora pensar en eso, pero la verdad es que yo me empecé a reír en serio con esta escritura cuando el narrador cuenta cómo llega Marcelina a la redacción del periódico con las notas que su marido va a publicar día con día y le dice al narrador, ya te dije, ¿qué días van? ¿Qué notas van? Y él le repite exactamente lo que ella le dijo. Y entonces le dice, te voy a invitar este viernes a mi casa. Ese momento de reconocimiento de, digamos, una instructora con un pillo capaz de entender exactamente quién era este notable personaje que entraba a la redacción del periódico con las notas de su marido. Ahí yo me empecé a reír mucho. Y ahí me empezó a parecer que Marcelina era una gran personaje y que este muchacho que estaba en la redacción, viendo entrar a la esposa de un colaborador central del periódico, era un pillo. Es decir, era el pillo capaz de entender la trama que estaba detrás de Marcelina Maturana y que acaba, yo creo, en la historia de amor latente que está a lo largo de todo el libro. Sí, eso es maravilloso. Ella le dice, es el reconocimiento y creo es la primera complicidad. Y dice, llegarás lejos, vas a llegar muy lejos. Bueno, y creo que ambos, tanto Marcelina como él, saben leer a las personas y se leyeron muy bien desde el principio. Esa es una de las cualidades del personaje y creo que no es una cualidad cualquiera. Y eso no es otro de sus grandes habilidades. Y Héctor, esta novela la atesoro. Muchas gracias también, Leticia, por todo. Muchas gracias, Lino. Muchísimas gracias. A nombre de la Universidad Veracruzana le agradecemos al maestro Héctor Aguilar Camín, a la doctora Leticia Mora, haber conversado con nosotros en torno a la novela Plagio. Una vez más, les recomiendo que entren a la página de Penguin Random House y la busquen. Me gustaría finalmente recordar que el maestro Héctor Aguilar Camín también ha sido uno de nuestros autores en la Universidad Veracruzana. Previo a esta plática, me di a la tarea de revisar un poco de sus publicaciones en la revista La Palabra del Hombre, que conocemos nosotros muy bien. Sí, claro. Y justo encontré un cuento del 72, maestro, y algunos textos más dedicados a José Emilio Pacheco, Enrique Florescano, y sobre el liberalismo mexicano en esta nueva época de la revista. Entonces, hemos disfrutado mucho la conversación con un autor de casa. Muchas gracias, maestro, y a nombre de la Feria del Libro, gracias. Muchas gracias a ustedes, por la hospitalidad y por la casa.